Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y le dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. Cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Jesús siguió su camino. El objetivo principal de este episodio es el de resaltar la universalidad de la salvación. Incluso un ilustre pagano fue curado de la lepra cuando, después de muchas reticencias, accedió a bañarse en las aguas del Jordán. Él llega a reconocer que no hay más Dios que el de Israel. Dos grandes obstáculos tuvo que superar Naamán, general del ejército de Siria, en su itinerario de fe: el amor propio y la mentalidad mágica. No obstante, su profesión de fe es figura de la adhesión que todo creyente está llamado a hacer en su momento al recibir el bautismo. Jesús se nos reveló como aquel en el que las profecías se hacen plenamente realidad. Él invita a sus paisanos de Nazaret a reflexionar sobre el hecho de que Dios distribuye sus dones a quien muestra tener un corazón sincero y disponible. No importa a qué raza pertenezca. Naamán y la viuda de Sarepta son un buen ejemplo de ello. Pero los oyentes de Jesús, en lugar de aceptar la invitación a la conversión, reaccionan con violencia. La fe que solo pretende fundarse en milagros no es fe verdadera. En abierto contraste con lo que el texto de San Lucas dice al comienzo de este pasaje, todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. La narración da un vuelco repentino y comienza a mostrar la agresividad de la gente hacia la predicación de Jesús. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Tanto que Jesús mismo toma la iniciativa y expresa las reservas que el pueblo tiene frente a su palabra. Seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Después hizo referencia a dos casos muy conocidos en el Antiguo Testamento, en los que aparece una preferencia de parte de Dios por manifestarse a los hijos de pueblos distintos a Israel. El primer caso es el de Elías, que fue enviado a una viuda de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón, es decir, territorio extranjero, que aparece en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículos 1 al 24. Y el segundo caso es el del profeta Eliseo, que no curó a ningún leproso israelita, habiendo tantos en su tiempo, sino a Naamán, el sirio, también un extranjero, y que segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículos 1 al 19, nos habla. Esto provocó una reacción violenta de la población que estaba reunida en la sinagoga para el culto de los sábados. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Desde luego, eso de que pasó por en medio de ellos no debió ser como cuando le hacen una calle de honor al obispo que llega a un pueblo perdido de nuestra geografía. Sencillamente,
No dejó que lo arrojaran por el barranco abajo y seguramente, sacudiéndose el polvo de sus pies, se fue del pueblo, como más tarde enseñó a sus discípulos. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia, lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 5. Como Jesús, nosotros también tenemos el peligro de ser rechazados por predicar lo que nos propone el Evangelio, pero no podemos claudicar frente al rechazo. Como el profeta con el que comenzábamos, habrá de que seguir anunciando el perdón, el amor y la paz, aunque todos nos vuelvan la espalda. Si no es para que los demás cambien, por lo menos para que ellos y sus costumbres no terminen por cambiarnos a nosotros. ¿Soy yo para repartir vida y muerte? Lo que escuchábamos en la palabra, la grandeza y el poder de Dios se manifiestan en la sencillez de fenómenos naturales y en hechos extraordinarios que están más allá de lo que el hombre puede imaginar. En todos los fenómenos sobresale la grandeza de Dios ante lo que el hombre solo puede manifestar su sorpresa convertida en alabanza. La narración que nos trae la primera lectura de este día nos habla de una manifestación extraordinaria del poder del Señor, poder que no se reduce a su pueblo, sino que se extiende a todos los hombres, porque no es Dios exclusivo de nadie. Él se da a todos los que buscan el bien y la verdad. El escenario es la corte del rey de Siria, ese pueblo que mantiene una relación tensa con Israel, donde uno de los jefes del ejército, Naamán, padece de lepra. A sugerencia de la esclava de su mujer, accede a visitar al profeta que hay en Samaria, así acompañado de caballos y carros, plata, oro y vestidos, va al encuentro de Eliseo esperando el recibimiento propio de su condición de jefe del ejército enemigo. La actitud de Eliseo manifiesta una lejanía a todo el protocolo que el personaje esperaría. Es curioso ver la actitud del profeta, inmutable en su soledad, que ni siquiera sale a recibir a Naamán. Solo le transmite la orden de bañarse 7 veces en el Jordán, claro y escueto. Aunque herido en su orgullo, Naamán obedece a su criado, que le reitera cumplir lo que el profeta ha propuesto. Y el milagro sucede. Su curación de la lepra manifiesta el poder y la bondad de Dios. Tras el milagro, la confesión de fe por parte de Naamán en el Dios de Israel. Como en todos los pasajes de las Escrituras, el milagro es un hecho que nos habla de algo más. No queda ahí, sino que se incorpora a nuestra liturgia. Detrás del suceso hay una simbología, como puede ser el bautismo a través de la inmersión en el agua que purifica y limpia, o la eficacia de la palabra de Dios que cambia el corazón de las personas, y una tercera que es el sentido universal de la salvación en virtud de la obediencia. Jesús siguió su camino. El evangelio que hemos proclamado concluye con una frase que me ha parecido muy significativa, con la que se cierra el texto proclamado. Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino, un aspecto que he mencionado previamente. Pero, ¿qué camino? El marcado por la voluntad de su Padre. Ese camino hecho de verdad que desdeña la incongruencia y la hipocresía de muchas realidades revestidas de religiosidad. Él ha hablado a sus paisanos con franqueza, señalando cómo Dios no se sujeta a nuestras costumbres y rituales. Tampoco es propiedad de nadie. Abarca a todos los hombres que lo buscan de corazón. Lo que Él quiere es la liberación de todos. Por eso manifiesta su poder en todo momento, e incluso con personas alejadas de la fe de Israel, esas que viven otros dioses, como Naamán o la viuda de Sarepta. La verdad y sus efectos. Es claro que la proclamación de la verdad que Jesús expone no deja indiferente a quienes le escuchan. Los paisanos de Jesús entendieron lo que les estaba diciendo y se sintieron
no solo ofendidos, sino también furiosos. Su reacción es la de quien no sabe aceptar y asumir lo escuchado, ya que eso exigiría muchos cambios a realizar en la vida. Por eso, cuando no es así, con frecuencia lleva a reafirmarse lo contrario desde la agresividad. Jesús está comenzando su labor evangelizadora. Ya ha realizado milagros y su mensaje se va extendiendo por aquellas aldeas. Seguramente que sus paisanos esperaban algo diferente. Su fama de hacer cosas extraordinarias les mantendría expectantes. Jesús, de alguna forma, no accede a quedar bien ante ellos y les echa en cara su obcecación. Seguramente percibió atisbos de desconfianza en quienes le miraban y les dijo algo que no esperaban y lo reafirmó con ese dicho que seguramente todos conocían: ningún profeta es aceptado en su pueblo. Con sus palabras les descubrió la pobreza de su fe. Ellos no fueron capaces de escuchar el mensaje de un Dios salvador de todos, de ahí su intención de despeñarlo. Quizá la verdad es más hiriente cuando quien la dice es uno de los nuestros, que sabe de nuestras pequeñas traiciones e infidelidades, y con su actitud nos la deja a la intemperie. Pero ni las invectivas ni la ira de sus paisanos cambió su decisión de seguir su camino. Vivimos momentos confusos, cambios bruscos, tiempos de fake news, donde la verdad se camufla fácilmente en realidades falsas. Las palabras de Jesús nos invitan hoy a la fidelidad a la verdad de Dios que hemos escuchado, esa que no se reduce a la que anuncia una salvación adaptada a las circunstancias, a los intereses de algunos, sino una verdad salvadora, abierta a todos, hecha realidad en la persona de Jesús y que tiene como propósito hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos sus testigos. A nosotros nos corresponde llevar su verdad a un mundo muy apegado a la mentira. Con sus palabras y con su vida nos manifiesta cómo seguir su camino. Él lo expresó en respuesta a aquel Felipe que pedía algo que dejara de lado todas las dudas y le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuaresma, buen tiempo para cuestionarnos nuestros conceptos de Dios. Lois Evelyn solía decir que vivimos según el Dios que nos imaginamos. A veces podemos convivir con conceptos tal vez anquilosados, herrumbrosos, que no animan ni dinamizan la vida. Buen momento para comprobar si ese Padre bueno que nos anuncia Jesús es el que vivimos de verdad y hasta qué punto esa universalidad salvadora de Dios es la que nosotros manifestamos en todo lo que llevamos a cabo. Ánimo a dejarnos empapar de sus palabras y dejarnos afectar por ellas, confiando en la fuerza de su Espíritu. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.